Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Paulina Soto Oliver, la que no solo actúa y produce, sino que insiste en que esta profesión sea una fuente de alegría, inspiración y verdad. Esto es The Working Actor by the Workbook, el espacio donde el oficio se desnuda, el arte se confiesa y las historias se vuelven memorables. Hoy me acompaña una mujer que desde los 5 años aprendió a habitar el escenario y nunca se ha bajado de él. Actriz, escritora, showrunner y empresaria colombo-española. Con más de 3 décadas de trayectoria ha hecho de la palabra un escenario y del escenario una forma de resistencia. Es la mente y el corazón detrás de Cochina Envidia, la primera serie de Amazon original hecha en Colombia, y conquistó a más de 200 países y abrió la conversación sobre lo femenino, la amistad y sí, la envidia. Carolina Cuervo está aquí con nosotros desde Bogotá, Colombia, para el mundo latino, en esta mesa de historias y verdades. Carolina, qué alegría tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Paulina, muy bien, muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí con todos ustedes. Qué gusto tenerte aquí, Carolina. Los pajaritos que me ayudan a hacer toda esta investigación sobre tu carrera me comentaron que empezaste a trabajar en la televisión con tan solo 5 años. Sí. Mientras otros niños y niñas jugaban en el recreo y se sacaban los mocos, tú ya estabas en un set. Cuéntanos, ¿cómo recuerdas ese primer encuentro con las cámaras? ¿Qué fue lo que sentiste a esa edad? Pues tengo recuerdos muy vagos, obviamente, tengo flashes. Yo entré a esto porque básicamente mi mamá, pues es directora de televisión. Yo crecí rodeada de este universo. Mi mamá se llama Tony Navia y ella ha abierto o abrió una brecha muy grande en este país para los programas infantiles. Ella hizo muchos programas infantiles que duraron mucho tiempo en nuestra pantalla nacional. Uno de esos fue Pequeños Gigantes. Y Pequeños Gigantes, pues evidentemente yo a veces acompañaba a mi mamá a sus grabaciones, como era lógico. Y recuerdo que la primera vez que aparecí ahí, lo sé porque estaba grabado, quedó grabado, entonces después, muchos años después lo pude ver. Era un show, pues obviamente de niños y me cantaron el cumpleaños porque era mi cumpleaños y yo solamente decía Pepueca, en vez de Pecueca decía Pepueca. Entonces me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo decía Pepueca. ¿Y cómo le has pasado? Y yo, Pepueca, medio mal geniada. Yo era como medio mal geniada cuando era chiquita. No mostraba mucho carisma en ese momento, probablemente. Pero bueno, después de esa primerísima aparición, pues que realmente no sabía uno muy bien en qué estaba, vinieron ya las oportunidades de hacer personajes. Entonces mi primer personaje fue en la historia, en una historia donde yo hacía de la lavandera de un rey. ¿No? Y tengo ahí la foto de ese primer personaje que hice con un texto. Em, y lo que vino de ahí en adelante era, pues realmente yo no sabía ni leer todavía, estaba como empezando, me aprendía mis textos de memoria ¿Te y ya ayudaba tu madre? me ayudaba mi madre, me ayudaba mi nana, quien era quien me cuidaba también, obviamente en esos momentos. Mi hermana también era actriz, entonces era muy natural en casa que Claro. eso sucediera, que pasara. Yo creo que el juego es finalmente, los actores jugamos y actuar es jugar. Entonces, para mí era un juego más frente a una cámara de la cual nunca tuve como miedo, ¿sabes? Nunca tuve como la perturbación de que la cámara estaba ahí presente. Creo que la naturalidad con la que yo entraba a un set, pues fue dada por ese hábito de visitar un set de grabación, ¿no? Entre la actuación, la escritura y la producción, ¿qué llegó primero a tu corazón, Carolina? Pues yo creo que la actuación, como digo yo, me escogió, yo no la escogí, me escogió porque de alguna forma me crié ahí. Ujú. La escritura sí fue una elección que provenía como de mi espíritu, de mi alma. Yo desde muy chiquita escribía y, y como ese gozo con el lenguaje también lo tenía. En la adolescencia escribía muchísimo.
Me quedaba a largas horas de la noche con una agenda todas las noches escribiendo. Y yo escribía lo que yo creía que eran poemas, obviamente porque en ese momento está uno con esas hormonas alborotadas y se enamora de todo el mundo y también le rompen a uno el corazón. Y las amigas también, entonces todas esas historias de amor yo las traducía en unos textos. Ya después me di cuenta que la poesía no era lo mío, pero, pero digamos que era un mecanismo de desahogo muy fuerte. Posteriormente estudié literatura y pues ahí fue donde realmente empecé a escribir mis propias historias y me di cuenta o sí, me empecé a dar cuenta que era otro talento que tenía y que me quedaba fácil, casi como que había una canalización de información que me permitía como poner eso en un texto. Y he transitado la escritura desde la narrativa, desde la dramaturgia, desde los guiones de televisión, las columnas, también trabajé para revistas. Creo que la palabra y la curiosidad finalmente fueron lo que me llevaron a eso. Y la producción, que es lo que menos me gusta, Ok. pero llegó también como una necesidad de autogestionarse. Yo creo que los artistas, por lo menos en Colombia, nos toca autogestionarnos de mucha forma. Cuando hacemos teatro, pues nos toca producir. Y la verdad es que no es algo que a mí me encante y me fascine, pero siento que es importante saberlo y que me ha dado muchas herramientas precisamente para poder seguir creando lo que a mí me gusta, no solo desde el teatro, sino desde, obviamente, desde la televisión o desde las series de televisión, pero también desde mi emprendimiento. Yo tengo una plataforma de contenidos digitales donde ponemos películas, documentales, cortometrajes y todo ese camino del emprendimiento, pues ha sido finalmente un camino de aprender a producir y autogestionar a nivel cultural. De, de esta joven actriz que empieza a escribir, que estudia literatura y que hoy ya diseña historias que recorren el mundo, vayamos a Cochina Envidia, que fue probablemente un antes y un después en tu carrera y en tu desarrollo como creadora. No solo porque fue la primera en Amazon original hecha en Colombia, sino porque puso sobre la mesa temas incómodos y universales. La envidia. ¿Cómo fue ver tu obra Veneno transformada en una serie que se estrenó en más de 200 países? Te juro que yo ahora echo para atrás y pienso como, qué fortuna, qué afortunada he sido y como que pienso que fue como un gran regalo del universo. Sobre todo me acuerdo la primera vez que yo pude poner en un teatro Veneno, que comprobé que eso que estaba escrito funcionaba con un Ujú, público. ujú. La primera carcajada en el público para mí fue como un regalo divino, como una revelación. Yo dije, esto funciona. Y que años después haya tenido la recordación suficiente para que alguien haya dicho, de aquí se puede sacar una serie Ok, y haber transformado eso y haber vivido el proceso de adaptación, que para mí también era nuevo, ¿no? Adaptar una obra de teatro a una serie fue todo un proceso de mucho aprendizaje. Estuve también, escogí un escritor, un coescritor con el que me entendí muy bien, que conocía también la obra porque la había visto. Entonces fue un proceso muy amoroso, muy bonito, de mucho ujú, aprendizaje. Luego, cuando me dijeron, tú vas a ser la showrunner del proyecto, para mí ese concepto en Colombia en ese momento estaba hasta ahora medio claro, entrando. Y yo claro. decía, bueno, showrunner, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué Cuando es me dijeron eso? que hacer Google, todo, Google, ¿qué es showrunner? claro, ¿qué es ser un showrunner? Y aquí realmente había muy pocos personajes que tenían como ese título de showrunners, pero poco a poco me fui dando cuenta que mi mamá en su momento fue una showrunner toda su Exacto. vida. Entonces creo que tenía esa referencia de una persona que crea conceptualmente todo el proyecto, que se preocupa para que el proyecto salga con esa visión que normalmente tiene el escritor, es como yo quiero que esto sea de esta forma, y es como velar un poco por ese formato, por ese gusto, esa firma, ¿no? Esa voz. Yo creo que era sobre todo cuidar la voz. Y para mí fue la oportunidad de decir, bueno, esta soy yo, un poco. Esto es lo que yo sé hacer
y fue un proceso de mucha confrontación en la medida en que tocaba tomar muchas decisiones. Yo soy una persona Ok, muy indecisa, indecisa en la medida en que me gusta tener mucha información para poder tomar una decisión. Entonces, acá me enfrenté con eso, ¿no? Con, bueno, te toca tomar decisiones frente a cosas que quizá tampoco sabía, claro. era mi expertise, pero confiar en esa intuición y hacer preguntas, pues llegaron, la verdad, tuve un equipo maravilloso, creo que trabajé con un equipo increíble y todo eso pues resultó en una serie muy poderosa con la que yo me siento profundamente satisfecha y agradecida y como tú lo dices, fue un antes y un después en mi carrera, sin duda alguna. ¿Qué cambió para ti? ¿Qué sientes que impactó en tu piel? ¿Cómo se cambió tu piel? ¿En qué se modificó? Yo creo que pude tener un poco más de confianza en lo que yo hago. Nosotros los artistas siempre dudamos mucho de lo que estamos haciendo, que creo que es muy importante también dudar. Uno no sabe si realmente eso que uno siente es. Y para mí Cochina Envidia fue una reafirmación frente a esa intuición y fue muy bonito darme ese crédito también, ¿no? Como por primera vez en la vida de verdad ¿Eh? abrazarme y decir, lo hiciste bien. Y esa confianza, pues obviamente se empieza a traducir en lo que viene después. No te voy a negar que de todas formas, cuando uno sale de un proyecto tan grande, tan ambicioso, viene como un bajón de adrenalina, ¿no? Es casi como que uno queda Es un duelo, ¿no? Yo un lo, yo duelo, lo, he- yo lo he identificado y lo he pasado así como si fuera literalmente un duelo, ¿no? tal Cuando cual. terminas una temporada de teatro o termina la filmación o termina una grabación, que estabas en el tren de los llamados o en el tren de las funciones y después se acaba y ya no ves a las mismas personas que De veías acuerdo. todos los días, que comías con esas personas durante semanas o meses, se Ujú. acaba y hay un vacío. Total. Hay un Y vacío y ese vacío transitarlo es casi como desprenderse de algo porque dices, bueno, ya esto lo acabé, lo terminé, ya. ¿Y ahora qué viene? ¿No? También esa presión que existe de, bueno, ya hiciste eso y qué más vas a hacer. hoy, Que, hoy eres head writer de Betty la Fea. La historia sí. continúa. Ajá. ¿Qué significa para ti escribir un nuevo capítulo de la telenovela más icónica de Latinoamérica? Una gran responsabilidad. Ellos ya hicieron la primera temporada que salió el año pasado. Ahorita está la segunda temporada que sale en agosto. Ellos hicieron eso junto, digamos. Y decidieron hacer la tercera y la cuarta y es cuando me llaman a mí para ser una de las escritoras del proyecto. Para mí fue muy sorprendente porque sentí que era una gran responsabilidad, sobre todo porque es un proyecto que no es mío. Muchas de las cosas que yo escribo pues nacen de mí, ¿no? De mi necesidad, con mi tono, Ujú, ujú. y acá era como coger un bebé, que ya no es un bebé, ya es como una niña adolescente, como de otra familia, de otras personas, que tiene además un montón de dueños, un montón de cabezas ahí que circulan. Entonces para mí fue retador, muy retador, pero hoy en día puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Yo tenía mucho miedo en la medida en que yo decía, no sé si yo quiero escribir lo de otros, pero he tenido un coequipero con el que me he entendido muy bien, que es César Betancourt, y ha sido muy divertido. Es una serie que está con unos personajes que están muy vivos y nuestro objetivo era rescatar esos personajes de la telenovela, de la primerísima versión, rescatar un poco esa Betty tan divertida y tan profunda y al mismo tiempo tan compleja. Y creo que hemos logrado algo muy bonito para la tercera temporada. Estamos escribiendo la cuarta en este Oh, instante. wow. Me encantará estar súper pendiente de sus lanzamientos. Ay, sí. Sabemos de tus personajes, de tus obras, de tus series, pero detrás de escena hay una mujer que también se sostiene con dudas, como decías, inseguridades, con certezas, con rituales, tal vez. Ujú. ¿Tienes algún ritual secreto, pequeño o extraño, antes de enfrentarte a un rodaje o a la página en blanco?
Pues tengo varios. Yo soy una persona que le gustan mucho los rituales. Yo creo mucho en la ritualidad, trato de incorporarla en mi vida. Yo le digo a mi esposo que si yo no fuera actriz, yo sería chamán, Ujú, ujú. porque realmente me conecto mucho con como con la reunión, con los símbolos. Yo creo que en nuestro día a día, hoy en día hemos perdido mucho eso. Hay un libro muy bonito de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que se llama La desaparición de los rituales. Y creo Mm. que esa desaparición de los rituales nos ha alejado muchísimo como de la sensación de hogar, de sentirse contenidos, Comunidad, de comunidad. ¿no? De redes, de Entonces, apoyo, de comunidad. exacto. Exacto, y cada vez estos aparatos pues nos tienen más alejados de Más todo alejados. eso. Entonces yo siempre, digamos, en el teatro siempre armo un altar. Me Ujú. gusta mucho tener un altar en mi camerino, donde tengo mis velas, mis piedras, creo mucho en las energías, mando a limpiar el teatro. Por ejemplo, ahorita antes de empezar esta temporada de Veneno, que empezamos la semana, hace 2 semanas, hicimos una sesión de cuencos tibetanos, como un poco para alinear la energía. Creo profundamente en todo eso, me gusta. Antes de salir a escena, siempre tengo un momento de oración. Me gusta como entregar mis dones, mis talentos, mis saberes a un propósito más grande que no conozco, que no sé, ¿no? Y que sencillamente yo soy un instrumento para eso, para la comunicación. Yo creo que los actores tenemos ese poder de comunicar y los escritores. Entonces es casi que poner a disposición de algo más grande, llámelo como lo quieran llamar, en mi caso Dios, eh, ¿no? Ponerlo al servicio de otros. Y por ejemplo, con Cochina Envidia, creo que eso es algo que yo no he visto en ningún otro rodaje, pero el primer día del rodaje yo llevé un velón muy grande con varias mechitas y reuní a todo el equipo, incluyendo a los conductores de los camiones. O sea, yo dije, tráiganme a todo el mundo, lo quiero aquí, antes de empezar a rodar la primera escena. Y pues hicimos un momento de meditación, de conexión, de mirar al que tienes al lado, porque muchas veces cuando son rodajes tan grandes, tú estás trabajando con gente que ni siquiera te han presentado, no sabes Claro. ni quién es, ni qué está haciendo, ni cómo se llama. Y lo primero que les dije fue, por favor, mírense a los ojos y cierren los ojos después y piensen en todo lo que ustedes han tenido que hacer a lo largo de su vida para coincidir hoy aquí. No es una casualidad, estamos aquí por algo y todos llegamos a este rodaje por algo. Entonces, conectémonos con ese propósito y el propósito obviamente es que esto sea un viaje donde, claro, va a haber dificultades como siempre, pero que sea un viaje, un propósito común de que esto salga de puta madre y que sea poderoso y que sea divertido y que nos traiga mucho gozo, mucho gozo. Y prendimos, cada uno dio les pedí que pidieran, hablaran de como que pensaran una palabra poderosa y prendimos la vela con esas palabras y esa vela nos acompañó durante todo el rodaje. Lo prendíamos en una esquina de cada set todas las mañanas y fue Me muy emo- hermoso. Me emociona y me entusiasma y me pone los pelos de punta escucharte y escuchar la similitud de experiencia y de gozo y de rituales a tantos miles de kilómetros de distancia. Definitivamente esto que me dices me conecta y me conmueve porque es la misma manera en la que a mí me gusta compartir la creación artística con los que me rodean. Así que saber que hay alguien del otro lado del continente americano que lo está haciendo de la misma manera que yo creo profundamente que es la forma o es una de las formas más amorosas, compasivas y empáticas que pueden hacer que el trabajo funcione y fluya de la mejor manera, me conmueve muchísimo. Qué Así chévere. que a mí me gustaría preguntarte y pedirte que trates de recordar alguna escena de serie, de película o algún proyecto teatral en donde tú recuerdes que te haya costado mucho trabajo llevarlo a cabo, que haya sido un reto, que te haya sacado sudor de sangre prácticamente llevarlo a cabo. ¿Recuerdas alguna escena así?
Pues mira, yo me lancé a hacer stand-up comedy en el 2018 y, y creo que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, sobre todo porque Wow. tuve que salir de mi zona de confort. Tuve que aprender un nuevo lenguaje. Cerebralmente hablando, es una composición completamente distinta a hacer un monólogo o hacer cualquier obra teatral. El stand-up pues tiene una técnica y tiene, ¿no? Tiene un montón de información que tú tienes que tener en cuenta y creo que es de las cosas más retadoras que yo he hecho en mi vida. Recuerdo muchísimo y lo hice porque tuve un amigo que fue el que me puso ahí. O sea, me dijo, tú tienes que hacer comedia. Y yo le decía, no, sí, bueno, algún día, sí, está bien. Me decía, no, tú tienes que hacer comedia. Y un día me llamó y me puso un deadline. Me dijo, el 25 de agosto, no se me va a olvidar nunca, 25 de agosto te presentas en tal lado, Sas, 500 frente a 500 personas. Y yo le decía, sas. yo no sé hacer eso. No, Fresca, yo te ayudo. Yo te ayudo es que el man se fue de viaje a Europa como 2 meses y faltaba un mes para yo presentarme. Yo le decía, yo no sé qué voy a hacer. Pero en ese mes trabajamos muy profundamente, haciendo algunas apariciones, yo tratando de entender eso. Por fortuna llegó un ángel de la guarda, que es otra comediante, una mujer maravillosa, que hoy en día es muy amiga mía, y ella fue quien me ayudó sobre todo a aterrizar el texto y como ponerlo sobre el papel y entender un poco más la técnica. Y recuerdo ese 25 de agosto, antes de salir a escena, lanzándome con un show de 1 hora, porque normalmente uno Sas. sale 10 15 rutinas de 10 minutos, 15 minutos y uno va subiendo el tiempo, pero pues a mí me gusta, yo soy así un poco kamikaze, entonces era un show de 1 hora. Y me acuerdo que mientras me maquillaban, yo no podía, yo temblaba, o sea, no podía parar de temblar y ellos me decían, quédate quieta. Y yo les decía, es que no puedo, no puedo, me supera. Pero, pero creo que ahí, por fortuna, todo lo que yo ya había aprendido en la vida de teatro, de respiración, de técnica, el manejo de un público, fueron fundamentales porque tuve que hacerlo muy concienzudamente, tomándome el tiempo necesario para no embarrarla. Y fue una revelación. Me costó mucho, pero cuando eso funciona, eso es como navegar una ola, surfear una ola de esas enormes donde uno dice, o esta ola me aplasta y me ahogo, o llego a la cima y aterrizo bien. Y cuando uno aterriza bien es demasiado hermoso y poderoso, y por eso es que uno se vuelve a montar. Si Sí. no, no. Pero sí, Vamos creo a que cambiar, depende. vamos ahora a pasar a una ronda rápida, vamos a cambiar un poco ahora el timing y el tempo para que te conozcan un poquito más fuera del guión. Respuestas cortas sin pensarlo demasiado, ¿sabes? Soy más mala para eso, dale. Vale, una obra de teatro que siempre recomiendes. Lo que pasa es que es una obra que ya no volví a ver, porque acá había un festival de teatro iberoamericano muy grande y me acuerdo que vino un Ivanov de Chekhov, creo que era de un grupo serbio o algo así, pero para mí eso fue absolutamente revelador porque por primera vez vi un Chekhov contemporáneo que yo dije, eso es Chekhov. Actriz o actor o creador con quien sueñes colaborar. Yo no sé por qué yo sueño trabajar con Justin Timberlake. Arre, eso es no pensarlo. Muy bien. Café o té para crear. Café. Una frase de cochina envidia que se haya quedado contigo. Uy, tantas. A ver. La primera, venga, no la escojas. mm, la primera que se me viene es, que no es tanto de cochina envidia, pero es de veneno, es odio a la gente demasiado feliz. Odio a la gente demasiado feliz. Muy bien, muy bien. Ahora, cuéntanos, si tu vida fuera una canción, ¿qué canción sería? Sin duda sería un merengue. Yo no sé en México si escuchan merengue, pero Claro acá en que sí, Colombia, para toda la gente. bueno, yo amo el merengue. Una, escoge una. Pues la ventanita es como la primera que se me viene a la mente. Pero no, hay una canción o un merengue que dice, oye, abre tus ojos, mira hacia Mira hacia arriba, arriba. disfruta la vida, Eh.
Esa la tengo en mi show de stand-up porque para mí es un mantra. ¿Qué te da más miedo? ¿El silencio en un teatro lleno o el silencio en tu propia mente antes de escribir? Yo creo que el de la mente, el silencio de la mente a veces, que es muy bueno, pero más que el silencio de la mente, el ruido de la mente es lo que no me encanta. Yo creo que cuando uno logra estar en silencio en la mente está en paz, pero cuando hay mucho ruido es peor. Eh, Carolina, además de ser actriz, has tenido la oportunidad de estar como escritora y como showrunner y como productora. ¿Qué qué en en este desarrollo y en este aprendizaje y en esta profesionalización, qué podrías transmitirle a otros actores o otras actrices a partir de todo este conocimiento back que les pueda ayudar a salir adelante en los momentos más oscuros y difíciles de la profesión? Pues yo creo que uno no puede perder el poder de la curiosidad. La curiosidad para mí ha sido como mi gran motor. Yo quiero conocer y ese amor por el conocimiento es finalmente lo que me ha llevado a lugares que yo nunca me imaginé. Em, no quedarse muy estáticos, porque pues si uno se queda esperando que lo llamen, no sé cuánto tiempo puede llegar a pasar. Hay gente que le Claro. pasa y está bien y tienen mucha suerte, pero yo creo que uno tiene que moverse y uno tiene que crear y juntarse con otros creadores y generar un equipo. Yo creo que nuestro trabajo, más que ser solitario, es un trabajo en equipo, es un trabajo con otras mentes, otros De creadores. complicidades. Total, que también te estimulen, ¿no? Porque la estimulación es lo que finalmente te hace tener mejores ideas, complementarlas, aventurarse. En estos días que estaba en el teatro con mis amigas actrices, yo les decía, esto no lo hago, no lo puedo hacer sino solo con ustedes. Pues estábamos en un momento de demencia, ¿no? Ya sabes cómo somos los actores, que es ese juego, como que se sale de todo. Entonces uno necesita reunirse y juntarse con más Sí. gente que está igual de loca a uno. Si no, se vuelve uno un poco esquizofrénico y eso finalmente empieza a jugar en tu contra. Carolina, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias por abrirnos tu mundo con la valentía de quien transforma lo incómodo en arte y la vulnerabilidad en fuerza creativa y colectiva. ¿Hay algo más que quieras compartirles a todos aquellos que ya llegaron hasta el final de esta entrevista antes de que cerremos? No, creo que no perder el gozo de la vida. Yo creo que a veces, claro, hay momentos que atravesamos esos umbrales de que son muy necesarios también, pero tener el contacto con el placer es finalmente lo que nos va a llevar a sobrevivir en este entorno y en este mundo que a veces es muy hostil. Entonces, con mucho amor, con mucho agradecimiento por esta entrevista, les mando un abrazo, síganme con todas mis locuras, disfruten de lo que puedo hacer para ustedes. Su compañía es muy importante y muy necesaria para los artistas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Caro. Bien, pues a ti que te quedaste hasta el final de esta entrevista, yo soy Paulina Soto Oliver, la que no solo actúa y produce, sino que apuesta a que esta profesión sea siempre un viaje de inspiración, humor y verdad. Esto fue The Working Actor by The Workbook. Si aún no se han inscrito a The Workbook, háganlo, no pierdan el tiempo y amplíen la posibilidad de hacer viajes como actores y actrices en distintas partes del mundo. Estas son historias que nos inspiran y voces que se quedan. Y aquí seguimos probando que los sueños no se improvisan, pero se disfrutan mejor como con un buen café, como nos dice Caro. Muchas gracias, Caro. Hasta luego. Nos vemos a la próxima. Chao, chao, gracias.